Qué bueno que están aquí, hermanos. Qué bueno que ustedes decidieron venir esta mañana. Algunos están viéndonos ahí y les damos la bienvenida también a través de las redes sociales, pero qué bueno que podemos congregarnos. Vamos a invitar a los niños que salgan, menores de 11 años, y vamos a abrir la palabra de Dios en 1 Corintios. Busque conmigo el capítulo 1, por favor. Vamos a continuar nuestro estudio de la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Y nos ponemos listos para oír la voz de Dios esta mañana, para que Dios nos hable a través de su palabra y que podamos crecer en Cristo. Muy bien, hermanos, ahí con la palabra de Dios vamos a orar. Padre querido, gracias por esta mañana. Eres nuestro Dios, nuestro Padre. Señor, fortalece nuestra vida espiritual, llénanos del Espíritu Santo. Te pido, Padre, que tú hables a nuestro corazón. Bendice a todos nuestros hermanos, los que están aquí, los que están en casa. Padre, guarda y cuida de todos nosotros. Padre, te pido tu cuidado y tu protección para todo tu pueblo, para toda tu iglesia. Fortalece la vida espiritual de todos y danos victoria, Señor. Ayúdanos a crecer en Cristo y a vivir para honra y gloria de tu nombre. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a tener el estudio de la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 1. Esta semana un hermano muy querido me mandó una encuesta. Él tiene una empresa que se dedica a eso y es muy confiable. Es una de las empresas más serias. Y es interesante lo que él encuestó. No voy a leer todo, bastante, ¿cómo se llama? Larga, se la compartí a los pastores, pero es increíble, hermanos, lo que esa encuesta reveló. Y tiene que ver con el estudio de esta mañana. Fíjense ustedes que se encuestó y según lo que dice acá, se hicieron algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuántas personas oraron esta mañana? ¿O que oró ayer? Y hermanos, es increíble que el 40% más o menos oró menos de 5 minutos de creyentes evangélicos. Menos de 5 minutos. ¿Cuántos oramos esta mañana antes de venir o temprano a levantarnos? Es increíble, pero a veces nosotros decimos, hoy no voy a orar porque voy a la iglesia. La oración es el alimento del alma. 40% de cristianos evangélicos, según esta encuesta, ora menos de 5 minutos diarios. Con los que oran y con los que no oran. Pero no solamente eso, sino que fíjense ustedes que según esta encuesta que hizo nuestro hermano, es increíble que la gente no está leyendo la Biblia tampoco. Y que el libro de la Biblia que más lee la gente es los Salmos. Muy poco se leen los profetas, muy poco se leen otros libros. Pero a la gente le gusta leer un salmo. Más que todo porque pues siente ánimo a leer el salmo. Y la demás palabra de Dios, ¿qué pasó con ella? Dice esta encuesta, hermanos, que solamente un 40% lee la Biblia, más o menos un capítulo diario, de los creyentes, del 100% de creyentes. Y la asistencia a la iglesia es otro problema. Ahora, no me voy a detener en la encuesta porque es interesante lo que reveló, pero yo quiero que ustedes miren conmigo lo que dice la palabra de Dios, porque eso muestra cómo estamos nosotros como iglesia, como creyentes. El tiempo que tú dedicas a la palabra, el tiempo que tú dedicas a la oración y el tiempo que tú dedicas a congregarte, hermano querido, ese tiempo es el que refleja
nuestra vida diaria? ¿Qué tanto tú estás con Dios? Y fíjate que el apóstol Pablo escribe aquí, y del capítulo 1, verso 10, hasta el capítulo 4, verso 21, 4 capítulos, el apóstol Pablo va a hablar en estos 4 capítulos de la problemática de la iglesia, o de lo que es, querido hermano, la razón por la cual la iglesia de Corinto tiene tanto problema. Va a dedicarle 4 capítulos. Y en estos 4 capítulos lo que el apóstol dice es que la sabiduría de Dios es la comprensión clara del evangelio. La sabiduría de Dios es la comprensión clara del evangelio. De eso nos va a hablar acá. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Cuál es la vida que nosotros llevamos? Yo quiero que ustedes puedan ver acá que debemos entender a la luz de la Biblia, y especialmente estos 4 capítulos que vamos a comenzar hoy, ¿qué es el evangelio, hermano? ¿Qué es el evangelio? Hace un tiempo atrás yo hice una encuesta aquí. Les di un papelito y cada uno le pregunté, ¿qué es el evangelio? Conteste. Y hermanos, ese día créanme que por poco compro un lazo y me ahorco. Era increíble las respuestas. El evangelio es venir a la iglesia, el evangelio es congregarse. El evangelio es Mateo. El evangelio es Marcos. El evangelio es portarse bien. Tenemos que entender qué es el evangelio. Y la otra cosa, debemos entender el alcance del evangelio. Porque a veces uno de nuestros problemas es que nosotros creemos que el evangelio son las 4 leyes espirituales para predicarle a la gente. Hermano, el evangelio es todo. El evangelio es todo. Toda la vida mía gira alrededor del evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. Pero no solamente está hablando de la salvación del alma, de la condenación eterna, sino de la salvación en todas las áreas de mi vida. El evangelio me salva de todo. Toda mi vida está en torno al evangelio. Pero a veces no entendemos eso. Y creemos que el evangelio solamente es, ¿qué, hermanos? Vamos a predicarle allá a los impíos. Ya el evangelio no es para mí. El evangelio es diariamente para mí. Ahora, la palabra de Dios aquí dice que debemos entender qué es el evangelio y todo lo que el evangelio hace en nuestra vida personal. Recordemos que la iglesia de Corinto era la iglesia más carnal del Nuevo Testamento. Cuando usted lee 1 Corintios, y hablo de 1 Corintios, era una iglesia que tenía graves problemas en todas las áreas. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo les dice? Bueno, mire conmigo por favor en el capítulo 3, verso 1. El apóstol Pablo les dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí Pablo les dice: no les pude hablar o no he podido hablarles como a gente espiritual, sino les he hablado como a carnales, como a niños en Cristo. Y toda la carta a los Corintios, queridos hermanos, refleja carnalidad. La palabra que usa el apóstol Pablo literalmente viene de la palabra que usaba la gente cuando iba a la carnicería, carne. Pero esta palabra para nosotros tiene un espectro mucho más amplio. La palabra carnalidad aquí, hermanos, cuando dice no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales. ¿Qué es la carnalidad? Es la vida gobernada y controlada por los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Esa es la carnalidad. Yo quiero hacer una aclaración acá. Todos los creyentes tenemos problemas con la carnalidad. Toda nuestra vida
gira en torno a quién gobierna mi vida, el espíritu o la carne. Ese es todo. Y cuando habla de la carnalidad, habla de una vida controlada por la naturaleza caída, donde yo permito que mis apetitos pecaminosos gobiernen mi vida, donde yo le doy rienda suelta a la naturaleza pecaminosa que está en mí. Eso es carnalidad. Y de nuevo les digo, mis hermanos, todos los creyentes tenemos problemas con la carnalidad. No hay nadie que no tenga problemas con esto. Las personas sin Cristo, ellos no tienen problemas con eso, porque esa es su naturaleza. La persona sin Cristo, su naturaleza es vivir en la carne, porque solo esa naturaleza tienen. Ellos son personas no redimidas, no han nacido de nuevo, no tienen el Espíritu Santo, por tanto no conocen lo que es la vida espiritual. No saben lo que es la espiritualidad verdadera. Pueden hablar mucho de espiritualidad, pero ellos no saben cuál es la espiritualidad de la cual la Biblia nos habla. Pero nosotros sí. Y por eso les digo, ese es el mayor problema de todos nosotros los creyentes. Yo lucho con mi propia carnalidad todos los días. Todos los días. Y esa lucha comenzó desde el momento en que tú recibiste a Cristo como tu Salvador personal. Ve conmigo ahí, por favor, un poquito atrás al libro de Romanos, capítulo 7. Algunas personas, interpretando este capítulo 7, dicen que aquí Pablo está hablando de su tiempo antes de convertido. Que en el capítulo 7 Pablo habla de cuando él no conocía a Cristo. Yo les digo, bueno, esta gente que hace esa interpretación de este capítulo, del capítulo 7 de Romanos, yo no sé si hay gente que ya está viviendo en otra esfera espiritual donde ya no peca, porque cuando yo leo el capítulo 7 de Romanos, esa es mi propia experiencia, esa lucha, ese deseo de querer agradar a Dios, pero me encuentro que tengo esta carne todavía. Si ustedes miran, pueden ir subrayando acá, ¿cuántas veces Pablo habla en primera persona? Yo, comenzando con el verso 7, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo, verán ustedes, Pablo comienza a hablar de su experiencia particular. Versículo número 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Versículo 9. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió. ¿Y qué dice? Y yo morí. Yo morí. Versículo número 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí. ¿Se dan cuenta cómo está hablando Pablo? Versículo número 13 dice lo mismo. 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Pero qué dice? Mas yo soy carnal. Yo, Pablo dice. Ahora yo quiero detenerme solo para que ustedes puedan ver de lo que Pablo está hablando en el versículo 17. Miren conmigo el verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado. ¿Y dónde está el pecado? Dice Pablo. ¿Dónde muere el pecado? Hermanos, usted y yo tenemos que entender esto. El pecado no está en el espacio, no está en la sociedad, no está en el ambiente, como un virus que a uno se le pega. Cuando usted tiene gripe viene con una mascarilla, ¿verdad? ¿Por qué viene con mascarilla? Porque al hablar el virus sale y otra persona se va a contagiar. Y alguna gente que el pecado es como un virus. Es más, algunos dicen que el pecado son demonios.
Demonio de fornicación. ¿Qué demonio de fornicación? Es lujuria. Es lujuria. Demonio de ira. ¿Qué demonio de ira? El demonio soy yo, que no controlo mi ira. El pecado no está fuera. Hermano, el pecado no está en el ambiente, el pecado no está en la sociedad. ¿Dónde está el pecado? Está en mí. Yo contamino mi ambiente con mis pecados. Yo contamino mi hogar y hago que el hogar se vuelva tóxico porque no controlo mi carnalidad. No la controlo, y entonces ¿qué ocurre? Mi hogar se vuelve una batalla campal. Pero si yo cambio mis actitudes, si mi esposa cambia sus actitudes, si mis hijos cambian sus actitudes, pregunto, ¿va a cambiar mi hogar, sí o no? Claro que sí. Porque yo cambié. Porque yo empecé a dejar que el Espíritu Santo tomara el control de mi corazón. Ahora, ¿qué nos dice aquí? Mira el versículo número 20. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo que lo hago, sino el pecado que, ¿qué dice? Que mora en mí. Dice Pablo, este pecado es el que me controla. 21, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Qué dice? Que el mal está en mí. ¿Ven cuántas veces Pablo dice el pecado está en mí? El mal está en mí. Ahora, ¿cómo le llama Pablo a esto? Una ley. Versículo número 23. Pero veo otra ley. Bueno, voy a leer el 22. Porque según el hombre interior, nacido de nuevo, me deleito en la ley de Dios. Nos encanta la palabra, ¿no es cierto? Nos gusta lo que la Biblia nos enseña. Pero mira el versículo 23. Pero veo otra ley. ¿Cómo le llama Pablo? En el versículo número 23. Veo otra ley. ¿Dónde está esa ley? En mis miembros. ¿En qué miembros está hablando, hermanos? Mi cuerpo, mi vida. ¿Cómo nos cuesta dejar la mentira? ¿Y qué usamos para mentir? La boca. Mis miembros. La gente que roba, mire, los cleptómanos agarran. ¿Qué usan? Sus miembros. Para adulterar, los miembros. Usamos los miembros de nuestro cuerpo porque cuesta que nuestros miembros dejen el pecado. Nos cuesta dejar el pecado. Gente que se acostumbró a decir palabras obscenas, se convierte y de repente, ¡pum!, ahí salen. ¿Por qué? Porque ya las dicen como algo normal. Porque el pecado, ¿dónde está? En sus miembros. Ahora mira el versículo número 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Esta es la ley del Espíritu que está en mí. Y me lleva a donde cautivo a la ley del pecado que está donde en mis miembros. Aquí Pablo está hablando de la más cruda carnalidad. Cuando nosotros, hermanos, dejamos que ese pecado que está en nosotros tome el control de nuestra vida. Tome el control de nuestra vida. Ahora, fíjense ustedes que entre Romanos 1 y Romanos 8, 7 capítulos, el apóstol Pablo ha mencionado el Espíritu 2 veces. En 7 capítulos. Lo repito, de Romanos 1 a Romanos 7, Pablo menciona el Espíritu Santo 2 veces. Pero cuando usted va a Romanos 8, lo menciona 19 veces. Y no solamente lo menciona 19 veces, sino que además utiliza una cantidad de pronombres para referirse al Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es ese cambio? Porque en el capítulo 7 la Biblia nos deja en la lona. Hay una ley en mis miembros.
la ley del pecado que está en mí, dice Pablo. Y esa naturaleza pecaminosa, amados hermanos, no la podemos erradicar, solamente controlar. ¿Y por qué? Porque esa es parte de nuestro ser. El pecado está en nosotros. Él venía en nuestra naturaleza. Y no lo podemos erradicar, pero sí podemos, ¿qué? Controlarlo. ¿Y cómo voy a controlarlo? Para eso Dios me ha dado el Espíritu Santo. Ahora, del capítulo 8 en adelante, el verso 1, Pablo empieza a hablar del trabajo que el Espíritu Santo hace en mi vida para matar los deseos de la carne, para que la carne no me gobierne ni me controle. Mira el versículo número 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora mire cómo dice, los que no andan o los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, hay dos formas de vivir aquí. O le doy rienda suelta a mis apetitos de la carne y vivo mi vida como que sin nada, dándole gusto a la carne, o empiezo a luchar con las armas espirituales que Dios me ha dado. El Espíritu Santo que está en mi corazón. Por eso es tan importante el nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento me da una naturaleza nueva. Y yo puedo tener esa herramienta en mi corazón, para ganar esta batalla. Versículo número 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, fíjate bien lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que ahora hay dos leyes en mí. La ley del pecado que sigue en mí, pero ahora está otra ley. ¿Cómo se llama? La ley del Espíritu. La ley del Espíritu. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Que tenemos una constante pugna entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes esta mañana se despertaron, saltaron de la cama, se arrodillaron, oraron y dijeron, gloria a Dios que hoy es el día que vamos a ir a la iglesia? ¿Ah? ¿O no se quedaron ahí con otra sabanita? Ay, qué rico está para quedarme durmiendo. ¿Sí o no? ¿O solo a mí me pasó eso hoy? ¿Ah? ¿Va? Ahí está. Pero ¿qué pasa, hermanos? Porque eso es de la carne. Eso es de la carne. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos de nosotros luchamos en la mañana cuando dice, mire, ahorita va a pasar el partido del Real Madrid a las 10 de la mañana y a esa hora es el culto? ¿Ah? ¿No es más rico quedarse en la casa, en la cama ahí, con el tele? Porque eso es de la carne. Eso nos atrae. Mire, hermano, el viernes en la noche, más de 16,000 personas llegaron temprano, se pegaron una mojada de miedo, estuvieron como 4 o 5 horas en el estadio, ahí en San Pedro Sula, y disfrutaron y salieron gritando y salieron felices, saltando. Pero el domingo mucha de esa gente no fue al culto porque estaba lloviendo. No, dice que está lloviendo hoy. Yo le hago una pregunta, ¿por qué nosotros el domingo salimos y dicen, mire, está lloviendo? No, mejor me quedo. Pero el lunes usted ni mira si está lloviendo o no, se levanta, se baña, se cambia y ve cómo sale para su trabajo. ¿Cuál es la lucha? Esa es carne y espíritu, hermano. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo tome todo el control de nuestra vida, porque solo así podemos quitar esos deseos carnales. Y estoy hablando de cosas que es una lucha real. El venir al culto, el orar, porque solo el Espíritu pone esos deseos en tu corazón. Eso no es carnal.
La carne nunca te va a decir, arrodíllate, orá. Jamás. Es más, la carne te va a decir, ay, ya estoy cansado, me duelen las rodillas, levantate, hombre, acostate mejor, orá acostado. Y hermanos me dicen, pastor, fíjate que anoche estaba orando y me dormí. ¿Y cómo oraste? Es que estaba acostado. No, hombre, uno cuando se acuesta va a dormir, no va a orar. Si quieres orar, ponete de rodillas. Pero ¿cómo nos cuesta? ¿No es cierto? Porque es una lucha. Es una lucha. Pablo lo dice, mira el versículo 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la carne. Pero algo que tú tienes que saber es esto, hermano. El Señor te ha liberado de la esclavitud del pecado. Si nosotros vivimos ese tipo de vida es porque no le estamos dando lugar al Espíritu Santo de Dios que tome el control de nuestras vidas. Hermanos amados, sigue diciendo la palabra de Dios, versículo número 5, mire conmigo, 8:5. Porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne. Su mente está enfocada en cosas carnales. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Llenas tu mente de la palabra. Hablas de la palabra. Versículo 6, el ocuparse de la carne, o sea, el dedicar nuestra vida a satisfacer nuestros deseos carnales es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando yo me ocupo e invierto mi vida en las cosas espirituales y dedico tiempo a la oración, a la palabra, a congregarme, a compartir el Evangelio, a alabar a Dios, a adorarlo, a exaltarlo, dice, mi vida va a ser una vida plena y llena de paz. No puedo ver todos los versículos de este capítulo tan hermoso. Pero mire conmigo el verso 14, por favor. Bueno, voy a leer el verso 12. Así que, hermanos, deudores somos. ¿Qué quiere decir que somos deudores? Que tenemos una deuda. Y cuando uno tiene deuda, ¿qué tiene que hacer? Que pagarla. Por lo menos los que somos honestos. ¿Y qué dice, hermanos? No a la carne. Tú no tienes deuda con tu carne. La deuda tuya no es con tus apetitos pecaminosos. Mi deuda no es con mi carne. Al contrario, yo tengo que matar la carne a través del poder del Espíritu Santo. Mire cómo sigue diciendo. Versículo 13. Pues si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis ¿qué? Morir las obras de la carne. ¿Cómo yo voy a hacer morir esos deseos pecaminosos? ¿Qué dice? ¿A través de quién? No es del esfuerzo. Ay, dices que yo lucho. No, hermano. En vez de luchar, vete a orar y ve a un estado de dependencia del Señor. Él es el que hace morir la carne en nosotros. Dile, Señor, mata la carne en mí. Asesina estos deseos pecaminosos. Y por eso la Biblia dice, consideraos muertos al pecado. Mire, hermano, los muertos no mienten. ¿O a usted le ha mentido algún muerto a usted? Le mentía cuando estaba vivo, pero ya muerto ya no le puede mentir más. ¿Se enojan los muertos? ¿Fornican los muertos? ¿Adulteran los muertos? ¿Se emborrachan los muertos? Eso quiere decir que haced morir los deseos de la carne. Yo ya no estoy vivo para mí, no tengo una deuda con la carne, ahora mi deuda es con el Señor y a través de Él yo puedo matar los deseos carnales. Ya no miento, ¿por qué? Porque estoy muerto al pecado, a la mentira. Ya no me enojo, ¿por qué? Porque estoy muerto al enojo, a la ira, a la agresividad. He muerto y los muertos no se enojan. Versículo 14, mire conmigo, 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. ¿Permites que el Espíritu Santo guíe tu vida? Te tome de la mano las decisiones que tú estás tomando en tu casa,
en tu empresa, en tu negocio, en tu vida personal, en todas las áreas, están guiadas por el Espíritu Santo? Dice los que son guiados por el Espíritu. Ahora, si ustedes miran acá, mis hermanos, toda la vida del cristiano gira en torno a ¿qué? Para la victoria, al Espíritu Santo de Dios. Y por eso el apóstol Pablo, vamos allá a 1 Corintios, por favor, les dice a los hermanos, no les pude hablar como a espirituales. ¿Quiénes son los espirituales en la iglesia? La gente que está guiada por el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los carnales? La gente que permite que la carne todavía maneje sus pensamientos, sus actitudes, sus emociones, su comportamiento, y se caracteriza por una vida pecaminosa. ¿Qué está gobernando tu vida? Ahora, una pregunta para ti hoy. No contestes, por favor. ¿Tú eres carnal o eres espiritual, hermano? ¿Ah? Una pregunta para ti. ¿Tú eres carnal o tú eres espiritual? En uno de esos dos grupos estamos. Mira lo que dice el capítulo 3, verso 1, 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, ¿qué les dice a los hermanos de Corinto? No pude hablaros como a espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? Las personas, como ya vimos en Romanos 8, que le entregan el control de su vida al Espíritu Santo y permiten que el Espíritu Santo trabaje en ellos. Por eso la palabra es espiritual. ¿De dónde viene esa palabra? De espíritu. De espíritu. De ser controlados por el Espíritu Santo. O carnales. ¿Qué tiene que ver aquí la carne? Ser controlados por los apetitos pecaminosos. Ahora, ¿cuál es el problema de la iglesia de Corinto? Miremoslo rápidamente. Primero, mire conmigo el capítulo número 1, verso 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones. Un problema de la iglesia, ¿cuál era? Una iglesia partida en pedazos. Y esto lo llevaba a seguir líderes. Unos decían, mire, nosotros admiramos a Pablo y somos seguidores de Pablo. Otro grupo que decía, no, nosotros a Pedro. Pedro es el gran apóstol. Otro grupo que decía, no, nosotros seguimos a Apolos. Aquí no ha habido un predicador tan elocuente como Apolos. Apolos era abogado y era tremendo, tenía una elocuencia extraordinaria. Pero otro grupo que decía, no, nosotros somos de Cristo. Y según algunos intérpretes, estos eran los peores, eran los más orgullosos, eran los más legalistas. La iglesia hecha pedazos, problema de carnalidad, andar siguiendo hombres. Hoy va a predicar el pastor Hermes, hoy sí voy a ir. Hoy sí voy. Hoy va a predicar pastor Francisco, hoy sí voy. Predique quien predique, aquí se expone la palabra de Dios, ¿sí o no? Claro que sí. No andamos siguiendo hombres, pero una iglesia carnal anda siguiendo gente. Capítulo 8. Tenían problemas con libertinaje, se iban a emborrachar allá a donde se celebraban los ídolos, a comer, a estar ahí en la pachanga de ellos, libertinaje. Mire conmigo el capítulo 10, la idolatría. Esta gente estaba metiéndose ahí en problemas, andando en fiestas paganas con ídolos. Hay gente que dice, no, dice, yo voy a ir a la feria patronal de mi pueblo, dice, y allá se van. ¿Y las ferias patronales qué son en estos países, hermanos?
¿Celebración a quién es? A una imagen. Y por eso usted mira tanta depravación, tanta porquería ahí. Y hay gente que dice, no, si eso no es malo. Dice, ¿cómo que no es malo adorar una imagen y celebrarle? ¿Ah? Y hasta los tamalitos de los ídolos se los meten. Y algunos hasta se meten otras cositas. Libertinaje. Mire el capítulo 6, por favor. Dice la palabra del Señor así. Osa, esto no es el femenino del oso, esto es, tiene el atrevimiento. Eso es lo que quiere decir Pablo. Esa palabra quiere decir, tienen ustedes el atrevimiento. Mira el versículo 1, 6:1. Cuando alguno tiene algo contra otro, ir a juicio. O sea, se estaban llevando a los tribunales hermano contra hermano, peleando entre ellos. Y mire, les ponían la demanda allá y allá los topaba el juez y allá iban con los fiscales y abogados a estar en pleitos ante los impíos. Problemas de adulterio, mire el capítulo 5, de cierto que se oye que hay entre vosotros fornicación. Esto quiere decir pecado sexual. Una iglesia donde hay pecado sexual, hermanos, es una iglesia con problemas serios. Tenemos que predicar seriamente porque la Biblia dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Porque la relación íntima de pareja no es cuestión mecánica. Hermano, tiene que ver con todo el ser, porque los dos serán, ¿qué dice la Biblia? Una sola carne. No es cuestión de cuerpos, es cuestión de alma, de mente, de corazón, de emociones, de sentimientos, de voluntad, de carácter. Toda la personalidad. Pero a la gente mire el adulterio, la fornicación, el pecado sexual como una diversión, como un juego, como un chiste, como una broma. Y ahora como a todo le han cambiado nombre. No, dice unión libre. ¿Qué va a ser unión libre? La Biblia dice que el que practica el pecado, ¿qué es? Es esclavo del pecado. Esas son uniones de esclavitud. Esa gente es esclava del pecado. No existe la unión libre. No existen los matrimonios de hecho. Mire conmigo aquí, 1 Corintios 7. Problemas de matrimonio. ¿Ya lo vieron, hermanos? En la iglesia de Corinto los matrimonios tenían crisis. Estaban con problemas serios. Mire, todo esto tiene que ver con la carnalidad. Pablo está exponiendo la carnalidad de la iglesia. Versículo 26, mire conmigo 7:26, por favor. 1 Corintios 7:26. Bueno, voy a ir, antes, al capítulo 7, verso 9. Pablo habla del don de continencia. Versículo 9 dice, pero si no tiene el don de continencia, ¿qué dice, hermano? Júntense, eso dice. Hay gente que cree que la vida del matrimonio es como aparearse. Eso no es apareamiento, hermanos. Por favor, los animalitos se aparean. Los cristianos nos casamos y vamos por la línea en orden. La vida sexual debe de ser santa para el Señor. Mi cuerpo debe de ser santo para el Señor. Versículo 9 dice, si no tiene el don de continencia, y Pablo aquí dice que son pocos los que tienen ese don. Son pocos. Y sabe una cosa, hermano, muchos tenemos ese don, pero el problema es que nos damos cuenta hasta después que nos casamos. ¿Qué dice la Biblia? Cásese. Versículo 10. Pero los que están unidos, ¿qué dice? En unión libre, ¿así dice? ¿En qué? Matrimonio. La Biblia no habla de esas relaciones ilícitas. La vez pasada hubo un grupo de pastores que mandaron una carta a la asociación, a la directiva, y le decían,
Nosotros creemos que las personas en unión libre son un matrimonio reconocido y queremos que en las iglesias se reconozca a estas personas como matrimonios. Pastores mandaron una carta. Yo les digo, bueno, si esto es así, pastores, díganme ustedes una cosa. La primera vez que esta pareja tuvo relaciones, ¿fue pecado o no? ¿Sí o no? Yo los miro hoy como que ustedes están allá pensando en su cama. ¿Fue pecado o no fue pecado? ¿Y la 10ª vez? Pero cuando hicieron 100 veces eso, ya no es pecado. ¿Así fue? No es así. Miren lo que dice el verso 10. Pero los que están unidos, ¿qué dice la Biblia? En matrimonio. Versículo 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Mire, soltarse. Estás libre de mujer, no procures casarte. Pero también, ¿qué dice? Si te qué, si qué, si te casas. Si te casas, ¿qué? Pero si no te casas, ¿qué? Estás en pecado, porque vas a tener relaciones sexuales. Si te casas, no pecas, porque es lo que Dios ha mandado, el matrimonio. Chicos y chicas, guarden su cuerpo para Cristo. Guarde su cuerpo para Cristo. Y si un hombre la ama, la va a llevar al altar. Si un hombre la ama, la va a respetar y la va a dignificar. Chicos que están aquí solteros, respeten las chicas. Las chicas no son objetos sexuales. Si tú amas a una chica, respétela. Cásese con ella. No puedo leer todos los versículos, léalos ustedes en casa y vayan subrayando, pero mire conmigo el versículo número 39, 7:39, mire cómo dice. La mujer que dice, ¿la mujer qué? Casada. Mire cómo dice, está ligada, ¿por qué? Hermano, hay una ley que hay que respetar. Y si yo no respeto esa ley y me meto a tener relaciones, ¿qué estoy haciendo? Estoy pecando. ¿Ven ustedes el problema? Problema serio. Pero lo tomamos con tanta liviandad. Ay, me acosté con fulano. Ay, yo soy mujer de aquel. Ay, que somos novios. ¿Qué novios? Ni qué 8 cuartos. Cuando yo estaba joven, decir, tengo mi novia, era decir, esta chica es mi novia, me voy a casar con ella, la respeto y la dignifico. Ahora cualquier vago dice, tengo una novia y ya están viviendo juntos. ¿Qué es eso? Pero nos estamos dejando permear y nuestra carne se está divirtiendo con estos pecados tan espantosos. Abusos. Miren ustedes, división, libertinaje, pleitos entre hermanos en los juzgados, problemas del matrimonio, problemas sexuales, abusos en el culto público. Había abusos en la cena del Señor, abusos con los dones espirituales. O sea, esta iglesia era un completo desastre. Un completo desastre. Problemas de idolatría, problemas doctrinales. Ahora, mire conmigo lo que Pablo dice en el capítulo 11, versículo 34. Mire, me llamó la atención este versículo. Mire conmigo, 1 Corintios 11, 34. Si alguno tuviere hambre, come en casa, para que no os reunáis para juicio. Y ahora miren cómo termina. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera a ustedes. Como si esto fuera poco. Como si esto fuera poco. ¿Qué dice? No se preocupen, yo creo que ese es mi nieto que está llamando a la mamá. Hermanos, ¿qué dice Pablo? Y las otras cosas. No sabemos qué más había.
La voy a poner en orden cuando yo llegue. ¿Qué les parece esta iglesia? Y todo porque Pablo, ¿qué les dice en el capítulo 3? No les puedo llamar, ¿qué? Espirituales, sino les tengo que llamar carnales. Ahora, hermano, ya vimos lo que es la carnalidad. Ya vimos cuáles son algunas manifestaciones de la carnalidad. Pero hay una cosa más. ¿Cuáles son los problemas que causa la carnalidad? ¿Qué es la carnalidad? Es una vida donde el creyente deja que los apetitos pecaminosos lo controlen. Eso es la carnalidad. Segundo, ¿cuáles son las manifestaciones de la carnalidad? Ahorita lo vimos en todo lo que Pablo menciona en la carta. Tercero, ¿cuál es el problema de la carnalidad en la iglesia? Yo creo que hay varios problemas. Primero, hay una línea muy fina, hermano querido, entre un cristiano carnal y alguien que no es cristiano. ¿Cómo yo sé que un cristiano que le importa poco el Señor, que no hace caso, cómo yo sé que es cristiano? Si la evidencia del cristiano verdadero, ¿cuál es? Es una transformación, ¿sí o no? Es luchar contra esos pecados. Por tanto, incluso, por ejemplo, cuando alguna persona muere en esa condición, ¿qué dice uno? A saber, allá él con Dios, porque yo no puedo mandar al infierno a nadie, ni mandar al cielo a nadie. Decía el doctor Billy Graham, ahí en el cielo van a haber tremendas sorpresas, decía. Primero dice, gente que usted nunca pensó ver en el cielo, allá lo va a ver. ¿Y cómo fue que llegó aquí? Segundo, gente que usted estaba segura que le iba a ver allá, no la va a encontrar. Y la tercera, decía el doctor Billy Graham, es la sorpresa más grande que usted se va a llevar. Yo en el cielo, dice. ¿Ah? Pero ¿verdad que hay una línea muy fina entre un creyente carnal y un no creyente? ¿Por qué, mis hermanos? Porque su conducta es igual. Y uno no sabe, dice, a saber. Y uno no juzga, pero uno dice, bueno, allá él con Dios. Segundo problema de la carnalidad, hermano, es que la carnalidad es el imperio de la carne en la vida de la persona redimida. Es una persona que no puede dar fruto del Espíritu. No se mira el fruto. Usted no lo ve en la vida de esas personas. Usted mira personas con una vida de tanta indiferencia, de tanta apatía. No hay compromiso, no hay entrega. Aparece un domingo, se pierde 4 domingos, viene allá, 6 domingos después, aparece a las 11:30, dice, ya está empezando el mensaje. Usted le dice, ¿quiere servir? No, hermano, no se preocupe. Y aparte de otras cosas, la tercera cosa, la carnalidad hace que el no creyente pisotee el nombre de Cristo. Son gente que está dejando el testimonio de Cristo por el suelo, en sus empresas, en sus negocios. Sus negocios son chuecos. Tienen una pesa para comprar y otra pesa para vender. Es gente que hace negocios turbios. Negocios turbios. Gente que siempre está mintiendo. ¿Y qué pasa? Pero escúchelo hablar. No, dice, yo voy a la iglesia, ya, dice. Y la gente que llega a los negocios, ese es cristiano, dice, no, hombre, para ser como ese mejor no soy nada. ¿O no han escuchado ustedes esas frases? Se echa a perder el testimonio de Cristo. En cuarto lugar, la carnalidad causa muchos problemas en la iglesia y detiene su crecimiento espiritual. ¿A quién es que se le está dando más consejería? ¿A quién es que uno tiene que estar llamando?
y el tiempo invertido en estas personas, en vez de invertirlo en predicar el Evangelio. Porque el carnal causa mucho. De hecho, Pablo dedica 16 capítulos a atacar la carnalidad de la iglesia de Corinto. A decir, no hombre, dejen eso, no vivan así, no vivan de esa forma. Porque eso causa mucho problema en la iglesia. La iglesia se va diluyendo en querer arreglar los problemas de la gente. Mire que fulano andaba hablando de mí. Venga, hermano, ¿por qué anda hablando del hermano? Y tantos problemas. En quinto lugar, la carnalidad nos hace despreciar la palabra de Dios y la autoridad de Cristo. La persona carnal no le interesa lo que Dios dice, no le interesa la gloria de Cristo, la autoridad de Cristo para él no tiene ningún valor porque él dice, yo vivo como yo quiero vivir. Yo vivo como a mí me da la gana. Ven ustedes que la carnalidad es seria, hermanos. Por eso Pablo dice en 1 Corintios, hermanos, por favor, hay que dejar ese tipo de vida. Nosotros tenemos que entender eso. La carta del apóstol Pablo a los Corintios trata con este problema tan serio en la iglesia. Todo lo que estaba viviendo la iglesia de Corinto tenía un denominador común. ¿Cómo se llamaba? Pecado. Pecado. Y el problema es que nosotros, al igual que los corintios, venimos a disfrazar nuestros problemas, nuestros pecados de problemas. Llega una hermana y me dice, pastor, tengo un problema. ¿Cuál es el problema, hermana? Es que mi marido tiene otra mujer, eso no es problema. ¿Cómo que no? Eso es pecado. ¿Cómo es el problema eso? Eso no es problema. Y si usted mira todos los problemas, mire, pastor, que no aguanto a mi marido, que está enojadísimo. ¿Qué es el enojo? Es pecado. Pero todos los problemas los disfrazamos ¿de qué? Mire, pastor, tengo un problema. Dice que mi hijo embarazó una chica. Eso no es problema, eso es pecado. La fornicación es pecado. Pero los hermanos de Corinto estaban en la misma condición. Y Pablo les dice, señores, cuidado. No les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales. ¿Cómo nos hablaría la palabra de Dios a nosotros si esa carta fuera para nosotros? No les pude hablar como a carnales, sino como a espirituales, hermanos. ¿Ah? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Probablemente alguno de ustedes esta mañana está diciendo, qué lástima que no vino fulano hoy, hombre. No, esto no era para fulano, era para todos nosotros. Porque todos luchamos con la carnalidad y el pecado. Y aquí solo hay dos soluciones, no más. Uno, reconocer mi pecado y confesarlo a Dios y pedir perdón. La rebeldía, todas esas actitudes orgullosas, prepotentes, arrogantes, decirle a Dios, perdóname, que me llené de amargura, que soy orgulloso, que mi vida se caracteriza por ser violento, iracundo. Perdóname, Señor. Y segundo, yo quiero que Cristo sea el Señor de mi vida. Y que a través del poder del Espíritu Santo yo pueda hacer morir la carne en mí. Termino leyendo lo que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas. Busque conmigo Gálatas. Ya sabemos esto. Pero la iglesia me paga por decírselos cada domingo. Mire usted qué tremendo esto. Usted ya lo sabe y a mí me pagan porque se lo venga a decir cada domingo. Versículo 16, 5:16, mire qué interesante. Digo pues, dice Pablo, andad en el Espíritu. ¿Qué dice? Andad en el Espíritu. ¿Cómo es que tú vas a vivir una vida espiritual? Viviendo en el Espíritu.
permitiendo que el Espíritu Santo controle tu vida. Y cuando tú andas en el Espíritu, ¿cuál va a ser el resultado? No satisfaréis ¿qué? Los deseos de la carne. Tienes que permitirle al Espíritu Santo que te llene, como dice Pablo en Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, permitir que el Espíritu Santo tome todo el control de mi vida, guíe mis pensamientos, guíe mis palabras. Y entonces voy a dar el fruto. Versículo 22, el fruto del Espíritu es una vida llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Contra tales cosas no hay ley. Primera cosa, confesar nuestros pecados. Reconocer que somos carnales, que estamos luchando con esto. Segundo, una vez que hemos pedido perdón, decirle: Señor, ahora yo me pongo bajo el señorío de Cristo. Quiero que el Espíritu Santo tome el control de mi vida. Voy a vivir en el Espíritu y quiero que el Espíritu haga morir todas estas cosas en mí. Vamos a orar. Padre, perdónanos. Hemos pecado contra ti, Señor. Hemos llevado una vida de mucho egoísmo, orgullo, soberbia, arrogancia, rebeldía. Perdónanos, Padre. Todos luchamos con esta carne pecaminosa, pero ya no queremos que la carne tenga el dominio y el control sobre nosotros. Permita, Señor, que nosotros nos sometamos al Espíritu Santo, que permitamos que el Espíritu tome todo el control de nuestra vida, que dejemos el pecado, Señor, que podamos vivir para honra y gloria de tu nombre. Por favor, bendice tu pueblo, ayúdanos a ser una iglesia espiritual, Señor. Padre, que se pueda ver el fruto del Espíritu en todos nosotros y que seamos de edificación y de bendición para la iglesia. Que nuestra vida, Señor, colabore para el crecimiento espiritual de todos acá, para que vayamos a hacer luz al mundo y que tu testimonio brille entre nosotros. Padre, gracias. Danos una semana de victoria en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias. Que Dios los bendiga y que la paz de Cristo vaya en sus corazones.